quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este segundo domingo de noviembre, a nuestro culto matutino. Quiero desearte un muy feliz domingo y una muy feliz semana. Y quiero compartir contigo dos versículos
del Salmo 127, un salmo bastante conocido y particularmente creo muy pertinente a nuestra situación, a la situación que nos toca vivir puntualmente. Y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, los edificadores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Lisa y llanamente, el significado de estos dos versículos, que son parte de una alabanza, de una adoración, de un cántico de adoración de David, dice que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra preocupación, nuestro desvelo, nuestro trabajo esforzado, carece de sentido y de valor si no entendemos, si no comprendemos que quien cuida, quien bendice, quien construye nuestra vida, la casa o la ciudad son símbolos de nuestra vida, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Si nos esforzamos por estar seguros, confiados, si nos desvelamos para progresar y prosperar, pero no tenemos en cuenta la acción, la presencia, la bendición y el propósito de Dios para nuestra vida, todo lo que hagamos humanamente carece de valor y carece de sentido. Si el Señor no edifica la casa, si Él no está construyendo nuestra vida, nuestras familias, nuestra propia vida, si el Señor no tiene participación en nuestros proyectos y decisiones, por más que nos esforcemos, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo será vano, será sin mucho valor. Si el Señor no cuida la ciudad, la seguridad, un tema tan acuciante para nuestra vida, para nuestra situación social. Si el Señor no es el que cuida, si el Señor no es el que protege, la guardia puede estar velando, pero en realidad es Él. Y por más que nos esforcemos madrugando y trabajando arduamente, si no entendemos que es el Señor el que concede el sueño, el descanso, la paz, el confort a sus amados, no estamos entendiendo las cosas correctamente. Amar al Señor, buscarle a Él, buscar su propósito en nuestra vida y deleitarnos en su amor es realmente lo que nos dará consuelo, tranquilidad, seguridad y descanso. Este salmo nos desafía a confiar en Él, a esperar en Él, a no tratar de esforzarnos exageradamente como el mundo hace, y el mundo lo hace porque el mundo confía en sus propios esfuerzos, confía en sus propios méritos, confía y tiene el refrán que el que no se esfuerza y el que no trabaja no va a prosperar. Y en algún sentido, obviamente que eso tiene sentido y tiene razón, porque el trabajo, el responsable y cuidadoso tiene sus consecuencias positivas, pero la confianza no tiene que estar puesta en lo que somos capaces de hacer o en lo mucho que hagamos, sino en la presencia y en la bendición de Dios sobre nuestra vida. Así que confiando en Él, le alabamos, le adoramos y le bendecimos, y así tenemos que aprender a seguir descansando en Él, confiando en Él. Dicho esto, quiero invitarte a que inmediatamente podamos ver un resumen, un informe misionero que como cada mes nos preparan Esteban y David Vicignano. Yo quiero reiterar mi gratitud a ellos porque se ocupan en mantenernos informados y también desafiados a la oración y también desafiados a mantener nuestros compromisos de sostén económico. Gracias a Dios podemos seguir siendo fieles a los compromisos que hemos asumido. Gracias a Dios que Él nos da la posibilidad de hacerlo, pero muchas veces en esta diferencia que tenemos en no poder congregarnos, en no poder estar presentes en un culto, en un lugar y el segundo domingo de cada mes, como
ya es habitual entre nosotros poner nuestra ofrenda misionera, a veces la ofrenda misionera puede verse un poco en desmedro. Así que quiero animarte también, quiero desafiarte en el nombre de Jesús, que no solo tu oración, no solo tu inquietud y preocupación por mantener en la presencia del Señor a cada misionero y a cada situación particular de los misioneros, puedas mantener también tu compromiso de ofrenda especial para las misiones. No hablo más y ya mismo dejo que podamos presenciar este informe misionero. Hola queridos hermanos de la congregación. En este mes especial vamos a hacer énfasis de nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo a causa de la persecución sobre ellos, que es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas. Cada acto de persecución priva a las personas de sus derechos básicos por una razón, su creencia en Jesucristo. Hoy en día hay 260 millones aproximadamente atravesando dicha situación en más de 50 países, siendo que hay dos tipos de persecución: la opresión, como en el ámbito privado, familiar, social, nacional o eclesial, y la violencia, como corporal y material. Ellos tienen una petición para nosotros, que destaca sobre el resto: ora con nosotros. Los cristianos perseguidos no necesitan que sientas pena por ellos, o que te acuerdes de vez en cuando de su necesidad. Necesitan compañeros de oración, que puedan transitar con ellos este duro camino que les ha tocado vivir. La Biblia nos llama a los creyentes a orar unos por otros, especialmente por aquellos que son perseguidos por causa de su fe en Jesús, como dice en Hebreos 13:3. Como parte de este anhelo por suplir esa petición, queremos conmemorar e invitarlos al Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, y veremos el siguiente video del Ministerio Puertas Abiertas que nos expondrán de la actualidad sobre ello. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. Cuando escapé a China, no quería creer que me habían vendido, pero gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. En India, el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta.
así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipar al cuerpo de Cristo. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Quiebra el silencio. Apoya a los cristianos perseguidos. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Una vez más, gracias Esteban y David por prepararnos el informe misionero, por mantenernos informados y desafiados. Y quiero ahora invitarte a que me acompañes en la lectura de la Biblia, ya en tu Biblia allí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 47 al 52. Allí dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron.
Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Este pasaje que acabo de leer, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 47 al 51, palabras de Jesús dirigida a sus discípulos, a sus oyentes, en tiempo de su ministerio terrenal, en tiempo de su peregrinación por la tierra prometida, por la tierra de Israel, y sus enseñanzas, pero también sus acciones. Y muchas veces estas enseñanzas y estas acciones de Jesús generaban algunas inquietudes, mucha admiración y mucha curiosidad por mucha gente que decidía empezar a seguirlo porque hacía milagros y maravillas sorprendentes, y otros que, inquietos por no entender muy bien el propósito de Jesús, por no conocer bien cuál era la intención de Jesús al hacer semejantes cosas y por tener alguna idea confusa, particularmente de parte de los religiosos, de los estudiosos de las Escrituras, de los maestros, enseñadores de la ley, de la religión judía, que sospechaban que este Jesús tenía una enseñanza distorsionadora, una enseñanza falsa y por lo tanto peligrosa para la fe de los judíos. Entonces, como algunos estaban maravillados y siguiendo a Jesús y diciendo, este es el Mesías que hemos esperado. De hecho, el pueblo de Israel siempre tuvo una expectativa muy grande, esperando la llegada del Mesías, y más de una vez confundieron y se ilusionaron con algunos personajes, con algunas personas que manifestaban cierta autoridad y cierta personalidad sobresaliente, pensando, bueno, este es el Mesías, y le siguieron y fueron defraudados o fueron confundidos. Entonces habían aprendido a ser muy cautelosos y a no animarse a confiar tan rápidamente en nadie que pareciera ser el Mesías. Pero particularmente con Jesús tenían una cuestión de confrontación, estos maestros de la ley, estos líderes religiosos, porque Jesús tenía una cualidad de autoridad, una característica personal tan seductora, tan atrayente, tan impactante, que la respuesta del público les hacía inquietar mucho más, porque tenía cada vez una multitud de seguidores. Aparte, bueno, del hecho de que hiciera portentos y milagros, sanidades y resurrecciones, hacían que cuestionar o criticar a Jesús no fuera algo sencillo para ellos. Y particularmente en estos versículos que hemos leído, es una discusión que está teniendo Jesús con estos conocedores y profundizadores de las Escrituras. Tenemos también que entender que el contexto en el que se da esta conversación es en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que comienza con la alimentación milagrosa de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y donde Jesús está enseñando y va pasando el tiempo, se está haciendo tarde, empiezan a tener hambre y Jesús, bueno, quienes conocen el pasaje recuerdan muy bien las características de este episodio, y si no, te invito a que vayas al Evangelio de San Juan, capítulo 6. No necesitas tener una Biblia en tu casa, puedes entrar a internet y hay infinidad de texto bíblico al que podés acceder. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Así comienza con la alimentación de los 5.000. Luego de esto hay otra experiencia particular de Jesús caminando sobre el mar, cuando los discípulos se quedan en el medio del mar, en medio de una tormenta, y Jesús se acerca a ellos caminando sobre las olas,
y luego de eso buscando la gente a Jesús, y luego comienza este discurso de Jesús donde Él se manifiesta como el pan de vida. Y quizás esta pregunta que se hacían no solo los seguidores de Jesús, no solo los discípulos, sino especialmente estos estudiosos de las Escrituras, estos maestros de la ley, estos enseñadores de la religión judía, es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Una pregunta muy clásica, digamos, ¿no? Porque hasta el día de hoy, más de 2000 años después, sigue habiendo multitudes que se preguntan: ¿quién es Jesús? Y nosotros estamos pero tan acostumbrados a vivir una vida de religiosidad, y no solo me refiero a la religión evangélica. El mundo está polarizado y atomizado en un sinfín de religiones, de ideas y de conceptos que van tratando de encontrar la manera de acercarnos a Dios, de encontrar la actitud, la conducta o el mérito adecuado para que Dios nos perdone o nos ame o nos beneficie o nos bendiga o nos multiplique. Entonces la religiosidad, que es abundante y multifacética, es la manera en que el hombre ha desarrollado para tratar de hacer cosas que le granjeen el favor, la simpatía, el beneficio o la bendición de Dios para su vida. Podríamos resumir que la religión es el esfuerzo de la persona para acercarse a Dios y que Dios le bendiga. Y si bien la palabra religión no es una mala palabra, ha sido bastardeada y mal usada y lo sigue siendo, y uno va buscando maneras en que puede o debe comportarse, actuar o no hacer o no hacer. Entonces las religiones se van llenando de leyes, de reglamentos, de preceptos, de limitaciones y de algunos permisos dentro de los cuales el creyente debe manejarse y tratar cuidadosamente de no salir de allí, porque si sale de allí puede caer en la maldición o en la desgracia o en la no cobertura de la bendición de Dios. Y así han proliferado infinidad de religiones. Seguramente hay muchas que ni siquiera tenemos conocimiento, en las que se van dando fórmulas, se van dando preceptos de qué tiene que hacer el ser humano para que Dios le ame, le perdone, para ganarse ese favor o el derecho a la vida eterna. Ahora, lamentablemente las religiones suelen caer en esos errores y desviarnos del verdadero propósito. Quizás una pregunta que solemos hacernos y hacernos pertinentemente es: ¿cuál es la función de la Iglesia cristiana? ¿Qué debe enseñar la Iglesia cristiana frente a tantas posibilidades de hablarle a la gente para distintas situaciones y circunstancias? ¿Cuál es la tarea, cuál es la misión, cuál es el propósito de la Iglesia cristiana? Y alguna de las preguntas que pueden levantarse es: ¿la función de la Iglesia es distraernos con entretenimientos para sacarnos del entorno pesimista, lúgubre y malsano en el cual vivimos? ¿La función de la Iglesia es diseñar, instalar y enseñar un estilo de vida particular? ¿Es la función de la Iglesia fijar pautas morales o éticas especiales? La función de la Iglesia es estimular y animar a las personas con algún modelo de interpretación distintivo de la vida. ¿O acaso la función de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la tarea de la Iglesia es desafiar a los creyentes a una conducta o actitud o práctica de vida distintivo? Quizás muchas de estas cosas que he mencionado forman parte de del lineamiento práctico que la Iglesia puede encarar para
para tratar de encauzar el verdadero mensaje, pero el verdadero mensaje que una iglesia cristiana debe encarnar y debe esforzarse en repetir para que quede claro y no haya absolutamente ninguna duda de qué es lo que Dios quiere. No es una lista de preceptos, no es una lista de maldiciones o limitaciones o negaciones, no es una lista de conductas adecuadas y bendiciones a alcanzar, sino que sencillamente podríamos mencionar dos versículos, y lo voy a hacer puntualmente, dos versículos de la Biblia, que la misma Biblia nos dice, el mismo Señor nos dice a través del apóstol Pablo escribiendo su carta a los Efesios, cuál es el propósito por el cual Dios nos creó como seres humanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos bendice y se ocupa de nosotros. Y por lo tanto, si ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios, la función, la tarea, la misión de la iglesia será tratar de interpretar el propósito de Dios y traducirlo según la época, el momento y la circunstancia particular a la vida de las personas para ser canales o instrumentos de bendición, llevando a las personas el verdadero mensaje de Dios. Y esos dos versículos que quiero leer en Efesios, el primero está en capítulo 1, versículos 5 y 6, y dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es que Dios nos predestinó, es decir, pensó en nosotros, en nuestro destino, en nuestro propósito, antes todavía de ser creados. Y cuando pensaba en nosotros, antes de crearnos, antes de que tuviéramos vida, nos pensó como hijos adoptivos de Él, seres dignos de ser adoptados por Dios, para sí, para Él, mediante Jesucristo. Ya desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes de la creación del ser humano, Dios ya tenía en mente el propósito de atraernos hacia Él por medio de la obra de Jesucristo. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Está diciendo que la gracia de Dios, ese amor que no merecemos, ese amor sin límite y sin condiciones que Dios ha derramado y está dispuesto a seguir derramando ilimitadamente sobre nosotros a través de Jesucristo, está para que ese amor manifestado en nuestra vida y reflejado por nosotros, traducido a través de nuestra vida, sirva para alabarle, para exaltarle y para bendecirle a Él como Rey, Señor, dueño del universo. El propósito de Dios es que nosotros nos desarrollemos en Jesucristo, en una relación personal con Él. Y como dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, este es el segundo pasaje que quiero compartirte, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí dice que el propósito de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. No habla de la unidad de religiones, no habla de la unidad de pensamiento, no habla de la unidad de criterios. Somos diversos, somos distintos, somos absolutamente disímiles uno de otros, y Dios en esto no tiene un parámetro, pero sí tiene un parámetro para nuestra fe. Y la fe, Él espera que todos tengamos una misma fe en Dios por medio de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que vayamos creciendo con la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, con el conocimiento de Jesucristo, y vayamos creciendo hasta alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. Entonces el propósito, o la función, mejor dicho, de la iglesia es encarnar este propósito de Dios.
Si Dios dice que nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia y de su nombre, la iglesia tiene que ser el instrumento que Dios pueda usar para que los creyentes puedan conocerle a Él y puedan, conociéndole a Él, amarle, alabarle, bendecirle y exaltarle, que ya no que deseemos vivir para nosotros mismos, sino vivir para el propósito que Dios puso en nosotros. Entonces, si como dice en Efesios 4:13, es que tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la función de la iglesia, que podría incluir algunas de las cosas que mencioné previamente, la función de la iglesia es explicar correctamente lo que es la fe en Jesucristo, orientar adecuadamente a la gente a vivir en esa unidad de la fe, a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y desafiarnos a desear alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dichas estas cosas, lo primero que tenemos que hacer como iglesia es conocer a Cristo. Podríamos hablar, y de hecho muchas veces tocamos diferentes temas y tópicos porque la enseñanza bíblica es muy amplia, pero básicamente como iglesia cristiana tenemos que enfocarnos en conocer muy bien a Cristo. Y la pregunta, como dije anteriormente, es ¿quién es Jesús? Y todo el mundo se hace esas preguntas, y lo sorprendente es que muchas veces los mismos cristianos llegamos a un punto en nuestra vida, en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia espiritual o religiosa en que seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué desea Jesús? ¿Qué espera Dios de mi vida? ¿Y para qué vino Jesús? ¿Y por qué vino? ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Deberíamos conocerlo bien? ¿Deberíamos conocerlo mucho mejor? Pues esa es nuestra tarea, la tarea de la iglesia. Enseñar y predicar. Y en el Evangelio de San Juan hay 7 expresiones de Jesús que comienzan con yo soy y luego sigue, en este caso, yo soy el pan de vida. La expresión yo soy es una expresión muy particular y especialmente muy particular para el oyente religioso judío, porque el oyente religioso judío tenía una percepción muy detallada y cuidadosa de esta expresión. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de una manera incomprensible para las personas. Sobrenatural, grandioso, maravilloso, el creador del universo. Y cuando Moisés es encomendado por Dios para ir a Egipto y hablar con el faraón y exigirle de parte de Dios que dejaran libertad al pueblo hebreo que estaba allí esclavizado, cautivo y trabajando forzosamente, antes de ir, Moisés le pregunta, pero si me pregunta quién me manda, ¿qué le digo? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Yo soy, decirle que te manda, yo soy. Y la verdad que esto no es una expresión muy clara ni libre de dudas o confusión. Obviamente Moisés fue con esa expresión, pero lo que el pueblo de Dios quería saber era cómo llamamos, cómo denomino, cuál es el nombre de Dios. Necesitamos ponerle nombre a las cosas, porque ponerle nombre a las cosas es la manera de definirlas y es la manera de comprenderlas. Y cuando las personas no podemos definir o comprender algo, nos ponemos inquietos y nerviosos. Entonces necesitamos definir y comprender a Dios y tratar de encajarlo en cierto lugar donde yo pueda ver y entender qué hace, cómo lo hace y para qué está allí.
Y Dios no le da esa posibilidad a Moisés y no le da esa posibilidad al ser humano. No nos da la posibilidad de etiquetarlo, de enfocarlo, de encajarlo, de definirlo de ninguna manera. Entonces él, exprofeso, no se define con ningún nombre ni con ningún detalle. Luego, en las expresiones bíblicas se le van agregando algunas connotaciones que tienen que ver con algunas manifestaciones de Dios. Pero cuando él dice, yo soy el que soy, y eso, bueno, el pueblo de Israel lo tomó como el nombre. Entonces tomó cada una de las iniciales de yo soy el que soy. Y juntó las consonantes de esas iniciales y trató de ponerle alguna vocal para que le diera sonido. Y en nuestras escrituras lo podemos tener como Jehová o Yahvé o Yahweh, depende qué vocales le han puesto y qué condiciones. Pero en realidad, cuando en los mandamientos el Señor le dice a Moisés y le dice a todo el pueblo que nadie deberá usar el nombre de Dios en vano, como ellos habían considerado esas 4 consonantes, ese tetragrama como sagrado y como el nombre de Dios, trataron de no equivocarse para no usar el nombre de Dios en vano. Dijeron, bueno, no vamos a mencionar Yahvé ni Yahweh o Jehová, según la traducción que tenemos o como haya sonado en el idioma particular de ellos. Entonces, cada vez que encontraban escrito o tenían que mencionar ese nombre, lo cambiaban por Señor o Adonai. Por eso que nadie se atrevía a mencionar yo soy, menos yo soy el que soy, y cuando Jesús utiliza esta expresión, si ya la presencia, las palabras, la enseñanza y las acciones de Jesús le causaban incomodidad a los religiosos, esta expresión seguramente le causó un malestar particular. Y Jesús no tiene ningún reparo en usar esta expresión 7 veces, por lo menos 7 veces está registrado en el Evangelio de San Juan, expresiones con que Jesús a sí mismo se mencionó como el yo soy. Y esta manifestación, bueno, la que tenemos aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, es la primera de esas 7, y la idea que quiero es compartir con ustedes una de estas expresiones cada semana. Esta es la primera, respuesta enfática, precisa, yo soy el pan de vida. Y solo Él y nadie más que Él puede definirse como el pan de vida que descendió del cielo y se hizo carne para habitar entre nosotros. Quiero leer un párrafo más para ampliar la comprensión de esta escritura en el Evangelio de Juan, por supuesto, en el mismo capítulo 6, pero unos versículos antes de lo que hemos leído al principio, desde el versículo 27. Y dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús mismo está diciendo estas palabras, se está mencionando a sí mismo como el Hijo del Hombre y está declarando que el Padre ha puesto sobre él un sello de aprobación. Jesús está diciendo, el Padre me aprobó, yo soy el Mesías. No lo está diciendo con tanta claridad ni con tanta contundencia, pero yo soy ese del que el Padre se contenta y se complace. En el versículo 28, estoy en San Juan 6, 28, dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Presten atención a esta expresión. Los religiosos le dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y esto tiene que ver con lo que decía antes de la religiosidad. ¿Qué tengo que hacer yo para realizar la obra que Dios exige? El concepto de Dios es un soberano, déspota y autoritario, que tiene exigencias muy categóricas y contundentes, y Él me dice, yo exijo que ustedes se porten de esta manera, si no, no los voy a amar. Yo exijo que ustedes vivan de esta manera, hagan esto y hablen de esta otra forma y dejen de hacer esto y aquello, porque si no, yo no los voy a aceptar. Este es el concepto religioso.
No es el concepto de gracia, no es el concepto de amor, no es el concepto bíblico del cristianismo que está enseñado en toda la Escritura. Es el concepto que la religión ha ido distorsionando. ¿Qué tenemos que hacer? Esta fue la primera cosa que se les ocurrió. No se le pudo ocurrir otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y utiliza esta palabra, que Dios exige. ¿Dónde las exige? ¿En qué lugar? Ustedes son los religiosos, díganme. Ustedes son los estudiosos de la Biblia, díganme dónde Dios exige que ustedes hagan estas cosas. Bueno, era tal la distorsión de la religiosidad que ni siquiera ellos eran capaces de expresarse adecuadamente. Y la respuesta de Jesús es, en el versículo 29, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. No es la obra nuestra, la que nosotros tenemos que hacer. No es lo que nosotros tengamos que hacer. Lo que Dios hizo es lo que importa. No es lo que yo esté dispuesto o sea capaz de esmerarme y de esforzarme para hacer, para que Dios me ame, para que Dios me perdone, para que Dios me deje entrar al cielo. Es lo que Él hizo. Y dice, sigo leyendo el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. La obra de Dios es enviar a alguien para que crean en Él. La respuesta del hombre a la obra de Dios es creer, es aceptar lo que Dios hizo. Entonces, la verdadera religión, si queremos hablar en estos términos, que significa relación o reunión, religar, reunir, la verdadera religión, la verdadera posibilidad de reunir al ser humano pecador y separado de Dios con un Dios amoroso y dispuesto a perdonar, es que entendamos lo que Él hace, lo que Él hizo, no lo que nosotros debemos hacer, y creamos en lo que Él hizo y aceptemos y recibamos a quien Él envió, a su propia esencia hecha carne, y le recibamos como nuestro Salvador personal. Entonces aquí ya hay una ruptura de conceptos. Religión no sirve, es relación. Religión no alcanza, es gracia, es perdón, es amor. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace. No es lo que yo sea capaz de merecer, sino lo que Dios me da sin que yo me lo merezca. Esa es la definición quizá más sencilla de la gracia. Es recibir algo que no merezco porque Dios quiere dármelo como un regalo, porque Dios quiere bendecirme de esa manera. Entonces, entender lo que Dios hace. Creer en lo que Dios hizo y vivir de acuerdo a ese Señor que es Dios hecho hombre y que vino por amor a mostrarnos y a manifestarnos su gracia. Y entonces, otra vez, una respuesta inmediatamente, netamente religiosa. Es que no podían salirse de ese enfoque, de ese encuadre, de esa caja en la que la religión nos suele meter, porque de tanto practicar y practicar los ritos y los requisitos y las costumbres religiosas, vamos perdiendo la noción y la visión del propósito y de la gracia de Dios y terminamos enroscándonos y envolviéndonos en lo que debo hacer, en lo que debo obedecer, en lo que tengo que hacer para merecer. Y la respuesta es, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Ahora, si tengo que creer en vos, por lo menos dame una señal. Porque ya muchas veces antes hemos creído en otros y nos han defraudado y hemos fracasado. A ver, ¿qué señal haces? Dame una seguridad. El ser humano no quiere dar un paso sin tener la seguridad de que el paso que va a dar no es al vacío. Dice, ¿qué señalarás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? No alcanza con ver lo que Dios hizo. No es tan sencillo creer en lo que vemos y en lo que escuchamos. Necesitamos una comprobación más. Entonces le dicen a Jesús, estos hombres, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces le está diciendo, una señal hubo en nuestros antepasados mientras iban por el desierto.
cayó maná del cielo y esto era algo sobrenatural, algo milagroso. Había una señal que los llevaba a ellos a creer. Claro, están omitiendo que a pesar de un montón de señales, no solo una, sino muchas señales que Dios les dio en el desierto, no les alcanzaban para creer, porque el hombre sigue siendo duro de corazón y de cabeza, incrédulo básicamente, y reacio a someterse a la soberanía de un Dios sobrenatural. Entonces, de alguna manera están poniendo allí como un obstáculo a la expresión de Jesús, como diciendo, a ver, danos una manifestación poderosa. Ahora, Jesús venía, como les dije al principio, si arrancamos el capítulo 6, de alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Posiblemente habría habido allí entre 8 y 10.000 personas, alimentar ellos con, según el texto bíblico, con 5 panes y 2 peces. Si esto no era una manifestación maravillosa de un poder sobrenatural, y encima dice que sobraron 12 cestas de alimento que no alcanzaron a comer. Ahora, si luego, y ellos eran conscientes y sabían muy bien que habían enfermos sanados, ciegos que recuperaron la vista, sordos que recuperaron el oído, muertos que habían sido resucitados, paralíticos que caminaban, y ahora le están diciendo, bueno, ¿qué señal haces? ¿Cómo qué señal hago? Y la respuesta de Jesús es, les digo una cosa en verdad, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La respuesta de ellos fue, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús en esta frase, en estas palabras que están en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35, resumió todo el mensaje del Evangelio. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que está diciendo Jesús, el que viene a mí tendrá plenitud en su vida. Pero no está hablando meramente de la saciedad física, de la ausencia de hambre y sed física. Está hablando de una realidad espiritual, presente, actual y eterna. Jesús está lidiando con la dureza de comprensión. ¿Por qué? Porque estos oyentes que están queriendo entender y dejar de dudar en todo caso, en el mejor de los casos, les está costando porque están encasillados, están enfrascados en un concepto de religiosidad. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es los incrédulos, que les cuesta creer absolutamente todo porque hay tanto confusión y engaño que deciden no creer nada, pero los creyentes que se han acostumbrado a creer en una perspectiva y en una enseñanza netamente religiosa y les cuesta creer en la persona de Jesucristo. Y les cuesta aceptar a una persona como lo que necesitamos. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan que les descendía en el desierto del cielo no se los dio Moisés, se lo dio mi Padre, pero ahora hay otro pan que sacia el hambre y la sed espiritual por completo. Yo soy el que cree en mí, el que viene a mí, el que cree en mí. Las palabras de Jesús son muy directas, muy sencillas, pero muy categóricas. El que cree en mí, el que viene a mí, no tendrá hambre, no tendrá sed, será saciado. El mensaje del Evangelio es esto: vengan a Jesucristo. No vengan a la iglesia, no vengan a la religión, no vengan a una manifestación particular de la fe. Vengan a Cristo. No vengan a esta iglesia. A Cristo es donde tenemos que ir. Esta iglesia, en el mejor de los casos, si interpreta bien su responsabilidad y la lleva a cabo como corresponde,
entenderá que lo mejor que debe hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo, es predicar a Jesucristo como el pan de vida, no predicar la religión particular, la religión bautista o la religión evangélica o nuestro estilo particular de ejercicio de la práctica cúltica. Si nosotros hacemos las cosas de esta u otra manera y otra congregación lo hace de una manera distinta, eso no importa. Porque lo que tenemos que predicar no es nuestro estilo, no es nuestra manera, no es nuestra interpretación o nuestra forma de hacer las cosas. Es a Jesucristo. Él es el pan. Él es el que sacia. Él es el que satisface. Él es el que nos da lo que necesitamos para no tener ni hambre ni sed espiritual jamás. Siempre, cualquier religión, al ser una interpretación y una ejecución humana, carecerá de un montón de habilidades, cualidades y particularmente dejará insatisfechas muchas veces a las personas, pero no es la religión lo que tenemos que predicar, no es la religión lo que tenemos que enseñar, no es la religión lo que tenemos que enfatizar, es a Jesucristo. Y el llamado que hacemos como cristianos es: cree en el Señor Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre y vino hacia nosotros para mostrarnos ese amor ilimitado, que siendo nosotros pecadores y mereciéndonos la muerte a causa de nuestro pecado y estando separados de Dios como consecuencia de nuestro pecado, Dios nos amó de tal manera que se hizo hombre y envió a Jesucristo para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios, salvación, el perdón de nuestros pecados. Cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros y nosotros somos salvos no porque lo merezcamos, no porque nos congreguemos, no porque oremos, no porque obedezcamos alguna ley o algún precepto. Somos salvos porque Dios nos amó y nos perdonó por gracia, cargando nuestro pecado en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna, vida abundante. Y para alcanzar esa vida, no tengo que practicar ninguna religión particular, ni hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ni tener ningún tipo de mérito. Para alcanzar esa vida simplemente tengo que creerle a Dios, creer en Jesucristo. Creer que soy un pecador que necesita ser perdonado, arrepentirme de mis pecados y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado y te acepto como mi Salvador y te doy gracias por haber perdonado mi pecado. Esta es la invitación que toda iglesia cristiana debería hacer siempre y nunca dejar de repetirla. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están cargados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Él es el pan. El pan es el alimento de la vida, no necesariamente el pan de harina o de la harina que fuera, sino espiritualmente hablando, el pan es lo que nos vivifica. Así es un modelo, es una ilustración, porque el alimento físico es lo que nos permite mantener la vida, recuperar las energías, tener fuerzas para hacer la tarea de cada día. Él, Dios, por medio de Jesucristo, es el que produce esas cosas en nuestra vida, el que nos da y renueva nuestra vida cada día. El pan de vida es en sí mismo una manifestación de la gracia. Quienes solo teníamos como derecho la condenación eterna, hemos sido librados por la entrega del Salvador. La primera bendición tiene que ver con las manifestaciones de un amor incomprensible hacia nosotros. Puedo ver la obra de Jesús y saber que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. El Hijo del Hombre me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice la Escritura que nunca estaremos sin amor en un mundo lleno de odios, porque nada podrá separarnos de quien, siendo el pan de vida, es también un amor infinito. ¿Podremos sufrir en nuestra existencia? ¿Podrá apagarse en cualquier momento nuestra vida? ¿Llegará ese momento? Pero tenemos vida eterna en quien es el pan de vida. Esa certeza, esa seguridad produce una profunda paz.
Y podemos por la fe escuchar a Jesús decir, yo soy el pan de vida. Y sabemos que podemos hallar satisfacción personal para cualquier situación de inquietud. Nuestro corazón está a veces angustiado. Muchas veces las lágrimas incontenibles por el conflicto fluyen de nuestros ojos. La debilidad del cuerpo se manifiesta, agotado y desgastado por las enfermedades. Tal vez la familia se resquebraje y sienta la aflicción de la soledad. Todo esto y muchas experiencias más producirán una pregunta sin respuesta que gravita sobre el alma. ¿Por qué, Señor? Esa pregunta que varias veces habremos repetido. Y una pregunta que no tiene respuesta humana. Muchas veces sentimos una devoradora hambre de paz y una angustiosa necesidad de quietud. ¿Cómo encontraré una respuesta a mi aflicción? Y esta es la respuesta. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Cuando comprendemos esta verdad, cuando entendemos esta afirmación espiritual de Dios para nosotros, la inquietud desaparece y la angustia se termina cuando vamos a Jesús. ¿Nos sentimos solos? Él dice en el Salmo 23 que estará con nosotros. El salmista dice, tú estarás conmigo en los momentos más difíciles. Estamos cansados y necesitamos aliento para dar un paso más. Ese mismo Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nos sentimos rodeados de angustiadores, atemorizados por lo que pasa a nuestro alrededor o por lo que puede llegar a pasar. Y el salmista, reconociendo la bendición de Dios, dice, preparas una mesa completamente servida delante de mío en presencia de aquellos que quieren angustiarme. Como diciendo, el mundo que nos rodea y las circunstancias de lo que vivimos tienen toda la intención de afligirnos. Pero yo puedo sentarme a una mesa servida con un banquete porque Dios tiene ese banquete para los que creen en Él. ¿Qué más podría ocurrir? Estamos en una angustia profunda y el Salmo 91:15 dice, Dios dice, con Él estaré yo en la angustia. Es promesa de Dios. Él estará con el angustiado y el afligido que le busca. El secreto es ir a quien es el pan de vida. El secreto es buscarle, relacionarnos con Él, conversar con Él y escucharlo a Él. Necesitamos recuperar la persona y la presencia de Jesús en una relación personal. Es posible que estés hambriento porque te sustentás con las migajas de la religión y el alimento sin contenido de la tradición. Es necesario volver al pan de vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que busques a Jesús, a que creas en Él, a que le recibas como tu Señor y tu Salvador, a que reconozcas tu necesidad personal y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo suelo enseñar a no decir o a no pedirle perdón a Dios. Es una cosa muy particular de mi manera de entender el Evangelio. ¿Por qué no pedirle perdón a Dios? Porque es para mí absurdo pedir algo que ya se nos dio. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió para perdonar el pecado de toda la humanidad. Entonces, pedir que Dios me perdone cuando ya lo hizo hace más de 2000 años es como un absurdo, una incongruencia. Yo entiendo la enseñanza religiosa que tenemos,
Yo entiendo el concepto religioso que se nos ha inculcado tan insidiosamente que nos cuesta esto de cómo que no hay que pedirle perdón a Dios. Y por eso es que yo suelo repetir esto y sé que esta repetición mía causa esta dificultad de ser entendida. Pero yo digo, no hay que pedirle perdón a Dios. Dios ya nos perdonó. Hace más de 2000 años nos perdonó. Hace más de 2000 años que cuando Él murió en la cruz, lo hizo para pagar el pecado de toda la humanidad. Los pecados pasados, los presentes y los futuros. Todos mis pecados ya están perdonados. Entonces uno diría, pero si ya están perdonados, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es aceptar ese perdón. Es reconocer que soy pecador, porque es mi estilo de vida natural. Es reconocer que mi conducta, mi pensamiento, mis actitudes, mi estilo de vida es de pecado. Me tengo que arrepentir, es decir, tomar conciencia, asumir mi condición y arrepentirme, estar dispuesto a cambiar, estar decidido a cambiar. Entonces, lo que tengo que hacer es arrepentirme. Y lo segundo es declarar que creo en Él y darle gracias. No pedirle perdón, sino darle gracias porque ya me perdonó. Ahora, insisto en decir algo fundamental para la comprensión del Evangelio. El perdón de Dios, por medio de Jesucristo, fue dado para toda la humanidad, pero no todas las personas son salvas. Solamente son salvos aquellos que, reconociendo su condición, se arrepienten y aceptan el regalo de Dios en Jesucristo. Aquellos que dicen, gracias Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Por eso, precisamente, quiero invitarte a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Te arrepientas de tu pecado y aceptes a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y quiero pedirte que ores, que cierres tus ojos allí donde estás y me permitas orar por ti. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo porque te has manifestado entre otras expresiones como el pan de vida, el pan que necesitamos, el alimento espiritual necesario para cada instante de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque viniste a ocupar mi lugar y el lugar de todos en aquella cruz. Y hoy, en esta mañana, quiero pedirte que estés oyendo la confesión de cada uno de aquellos que, reconociendo su pecado, están abriendo su corazón para recibirte como Salvador de sus vidas, para que tu Espíritu Santo siga trabajando en ellos, poderosa y abundantemente. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que están oyendo este mensaje en esta mañana y que podamos ser capaces de salir de la confusión o de la habitualidad religiosa y empecemos a buscar la relación personal contigo por medio de Jesucristo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida hermana, querido hermano, querido amigo, amiga, quien sea que estés escuchando este mensaje. Gracias por estar hasta aquí y quiero pedirte que, si es tu deseo, puedas escribir a este WhatsApp que está aquí abajo. Yo siempre estoy recibiendo los mensajes allí y respondiéndolo, pidiendo algún motivo de oración, pidiendo alguna ampliación del concepto si hay algo que no entendiste, pidiendo alguna entrevista, ya puede ser una entrevista online a través de los medios digitales o presencial si estás en Buenos Aires. Yo estoy recibiendo personas y estoy haciendo visitas. Esto está permitido para mí. Así que quiero invitarles a todos que se suscriban al canal de YouTube o de Facebook, porque esto va a salir por los dos canales, y que toquen la campanita, por lo menos en YouTube sé que hay allí una campanita, no sé si en Facebook también, para que puedan recibir el anuncio, el aviso de cada nuevo video que va siendo subido. Y quiero esperarte el próximo domingo. Si quieres sumarte a las 9:30 de la mañana, hay una clase bíblica que estamos estudiando 1 Timoteo ahora, y luego a las 10:45 cada domingo el mensaje semanal. Que Dios te bendiga.